Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es viernes 21 de enero de 2022 y hoy os voy a traer un episodio que estoy esta semana, que no he hecho ninguno, sobre el análisis de un paper, comentarios sobre un paper. Pero antes de nada, os recuerdo que a partir de ahora el podcast está patrocinado por Auphonic. Auphonic es una plataforma web que te permite muy fácilmente limpiar, nivelar y niquelar tu audio, ese audio que has grabado en directo, probablemente con tu móvil o incluso con un micrófono profesional, y que luego tiene dos opciones: o pegarte 1000 horas de edición con varios plugins y estaciones de trabajo de audio multipista, o los pasas directamente por esta herramienta y enseguida te lo deja todo súper potente, con un sonido muy bueno, etcétera. No me quiero meter en detalles, pero ahí lo tenéis. Entonces, si te suscribes, si te registras y quieres hacer una prueba, tendrás 2 horas de proceso gratis, pero con el cupón que os voy a dar ahora podéis tener 25 horas gratis de proceso para los oyentes de este podcast. Para ello tenéis que ir a la siguiente URL: auphonic.com, auphonic.com/OFFER/Horacio, con H y con C. Y ahí lo tendréis. Bueno, vamos al episodio de hoy. En episodios anteriores he comentado, pues varios papers que están relacionados con mi línea de investigación principal, relacionada con la bioinformática estructural, y os he comentado que en esta tercera temporada del podcast, pues que le daré bastante importancia a esa línea, ¿no? Pero eso no quiere decir, y también lo he dicho al principio de esta temporada, que me voy a quitar de comentar otras áreas de investigación, porque lo importante en este podcast es analizar cómo se realiza el proceso de investigación en cualquier área. Por eso se llama el podcast Investigando la Investigación. Entonces, hoy os traigo un artículo que se llama en inglés How Podcasts Can Benefit Scientific Communities. Cómo los podcasts pueden beneficiar a las comunidades científicas. Bueno, primero, ¿dónde está esto publicado? Pues está publicado en un journal que se llama Trends in Cognitive Sciences, Tendencias en Ciencias Cognitivas. Un journal que yo diría que está en el Q1, es un campo que no trabajo ni de lejos. Y bueno, primera cosa interesante de este paper es que no es, digamos, un artículo de investigación en sí. Me explico. Está publicado en una revista científica de calidad, pero no es el típico artículo de investigación, sino que sigue un formato distinto. ¿Y por qué dedico el episodio hoy a este artículo? Pues porque me llamó la atención y porque analiza el mundo del podcasting. También os he dicho que en esta temporada habrá bastante sobre podcasting y metapodcasting. Analiza la utilidad y aplicación del podcasting para la diseminación, divulgación de investigación. Y entonces ya es una razón de peso, pues, para traerlo a este podcast. Entonces, seguimos. ¿Por qué tiene un formato especial? Pues por el siguiente hecho. Esta revista tiene, como muchas otras, es de la editorial Cell Press. El journal Cell, para todos los que trabajéis en biología, seguro que lo conocéis. Seguro que soñáis con tener un paper publicado en esa revista. Tiene un índice de impacto muy alto, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter en eso. Entonces, esta revista, como comentaba, tiene artículos de diferente tipo, y uno de ellos,
que este es el formato que a mí me parece realmente interesante, es uno que se llama Scientific Life, que es la primera vez, quizás por desconocimiento mío, probablemente por mi gran ignorancia, que no lo había visto antes. ¿Por qué no lo he visto antes? Bueno, pues pasa una cosa. A día de hoy, o me voy a retrotraer a mis tiempos más jóvenes, había una revista que, bueno, todavía sigue existiendo, una revista de divulgación científica que se sigue llamando Muy Interesante, donde puedes consultar artículos principalmente de divulgación. Y lo interesante es que había artículos de diferente tipo, algunos más profundos, algunos menos profundos, pero cuando ibas pasando las páginas de la revista, en cada página podías tener diferentes contenidos de diferente nivel. Y esto es algo que solo pasaba en las revistas de papel. Incluso estos journals, como es el que nos trae colación, el Trends in Cognitive Sciences, si tú lo lees, te vas a la versión web, pues podrás ver ahí las diferentes partes que tiene, tipo introducción, highlights, artículos de investigación, perspectivas, revisiones, cartas al editor, etcétera, etcétera, la típica estructura de una revista. Pero hoy en día, con 100.000 revistas por leer, 100.000 fuentes de información, que ya no son solo revistas, los podcasts, la sobrecarga de información, a lo que vamos normalmente es a un escaneo de buscar artículos con unas palabras clave determinadas, y entonces vamos ahí y vamos directamente pues a descargar esos artículos y vamos a una unidad de información en sí, que es ese artículo. Entonces, el esquema global, la estructura completa de cada una de esas revistas ya no la seguimos. Y eso a mí me parece un problema, pero no sé cuál es la solución, porque ya no nos da el tiempo para tanto, ¿no? Entonces, bueno, la estructura de esa revista contiene varios subtipos de artículos, y al que voy a comentar hoy, el Scientific Life, me parece súper interesante porque comenta aspectos medio informales sobre la vida de los investigadores, que es otra de las cosas sobre las que trata este podcast. Por eso cuando lo leí me pareció bastante interesante y digo, voy a hacer un episodio sobre esto. ¿Qué condiciones tiene este formato? Pues este formato, digo medio formal, porque no son discusiones sesudas científicas sobre un tema, sino que son opiniones escritas de una manera bien hecha, de una manera donde han hecho un pequeño análisis, pero no tan profundo como puede ser en un paper, donde algunos investigadores dan su opinión sobre un tema determinado que afecta directamente a cómo se hace la ciencia, cómo se hace la investigación. Y de una manera bastante amena. Bastante amena, que se lee muy, muy fácil y donde sacas conclusiones de manera bastante rápida. Seguro que conocéis este tipo de artículos complejos y profundos y pantanosos de leer, pero estos a mí al menos he leído varios de este tipo y se me han hecho bastante amenos. Yo creo que debería de haber más, porque además su escritura está bastante bien cuidada. Entonces, bueno, en este artículo están aquí dos señores que investigan en temas de fisiología y enfermedades mentales, eso es aquí por lo de menos, y hacen un análisis y dan también su opinión sobre el por qué el podcasting puede beneficiar a las comunidades científicas. Entonces, los puntos más importantes del artículo, el primero, como os he comentado antes, es el formato, que es un formato muy fácil de seguir. Y entonces yo recomiendo que en esta revista o en otra de la editorial Cell sigáis un poco este formato, porque pueden contar cosas muy interesantes y de una manera bastante amena sobre cómo se hace la investigación. Y entonces, de una lectura fácil, puedes sacar conclusiones muy relevantes sobre el tema, dedicándole, pues, en 3 minutos se puede leer fácilmente este artículo, ¿no? Entonces, brevemente, los puntos más importantes que comentan y que a mí me parecen bastante interesantes serían entre ellos que el podcasting nos puede servir para difundir información
de relevancia científica, pero que de otra manera no tiene cabida y que no cabe, por ejemplo, en un artículo clásico de un journal. Entonces, por ejemplo, si quieres comentar cómo haces tú pues, tu investigación, en un journal normalmente pues no lo vas a contar. El podcasting es un vehículo bastante adecuado para poder hacerlo, para entrevistar a otros investigadores, como hacemos en este podcast, y sobre todo también que, a diferencia de los journals, que esa información semi-informal consiga sobre todo salir fuera de los círculos académicos. Los journals es un mundo muchas veces cerrado y es muy difícil que cierta información escrita logre salir de ahí por su forma de ser, su forma tan densa. Pero un podcast, si se hace de manera amena, entonces esa información de investigación puede salir de ahí y llegar a un gran público. Ya conocí muchos podcasts de divulgación científica famosos y luego está otro género que es podcasting de divulgación científica para otros investigadores, que ese es un poco más nicho, pero que gracias al podcasting puede servir como vehículo para transmitir ese tipo de información. Luego, otra de las cosas que comentan, este paper, este artículo, da una serie de consejos que vienen muy bien para algunos investigadores que lo leen por primera vez y que no tienen ninguna experiencia en podcasting. Si se quieren iniciar en el podcasting, lean estos pequeños resúmenes sobre qué herramientas súper fáciles pueden utilizar para iniciarse en este mundo. Entonces está bastante bien, ¿no? Luego también comenta que es muy importante que en el mundo del podcasting para investigadores, sobre todo para audiencias más jóvenes, por ejemplo, doctorandos, muchas veces ellos lo que buscan es pues información que no encuentran en libros, cómo escribir un paper de una manera práctica, cómo investigar, todas estas cosas. El medio del podcasting está demostrando ser muy eficiente para transmitir todo este tipo de informaciones, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y es también una de las cosas que tratamos de hacer en este podcast, ¿no? Luego también comenta sobre el efecto Mateo. ¿Qué es el efecto Mateo? Pues bien, hace 20, 30 años, en los medios de difusión de audio más clásicos como la radio, las personas, vamos a suponer que fueran investigadores, que tampoco es que fuera el caso, que querían dar su opinión y darse a conocer, que querían divulgar ciencia, ya tenían que ser gente realmente excepcional, gente súper famosa y que tendrían pues muy poco tiempo, ¿no?, para poder exponer pues su investigación. Y cuando salían en esos programas, les suponía que en otros programas, en otras cadenas de radio los escucharan, otras emisoras, y que dijeran, vaya, este tipo es bueno, este tipo puede ser interesante, entonces me lo voy a apuntar para que hable en mi emisora en un próximo programa. Y entonces ese efecto pues se iba amplificando. Pero la condición necesaria para que esto sucediera era primero ser realmente famoso, y estamos hablando dentro del mundo de la investigación, lo cual es muy difícil, y que luego además cuando se superaba cierto margen de, no se me ocurre mejor palabra para decirlo ahora mismo, de famosidad, entonces parece que esto era un efecto bola de nieve o un efecto pues de difusión o de propagación, y ya cada vez pues te iban llamando pues de más programas. Pero esto solo le pasaba a unos 4 que eran realmente famosos. Pero hoy en día, gracias al mundo del podcasting, ya no existen esas barreras, o no de la misma manera que antes, entre el emisor y el receptor. Entonces, un investigador, un científico, una persona que quiera difundir, divulgar su investigación en forma de audio, ya no tiene todos esos problemas, porque ya sabéis que puede empezar de manera totalmente solitaria y comenzar a divulgar su investigación. Luego sí, claro, tendrá que generar un contenido, realizar acciones de marketing para que ese podcast se divulgue y llegue cada vez a más gente, pero si pone un poco de esfuerzo, seguro que lo conseguirá. Entonces, en día de hoy, esta es otra de las razones por las cuales el podcast puede beneficiar muchísimo a la divulgación científica. Otro punto importante es que a día de hoy hay algunos journals
pocos en realidad para los que tendrían que haber, que para aquellos investigadores que acaban de publicar su trabajo en esa revista, pues luego los entrevistan y en su propio podcast pues liberan esas entrevistas. Entonces es un podcast bastante clásico y de los primeros, y este creo que es del 2004-2005, es el podcast de Nature, el Nature Podcast, donde ahí podéis encontrar entrevistas bastante interesantes. Bueno, por cierto, la semana que viene habrá un capítulo muy, muy interesante sobre el podcasting español, ahora que estamos hablando del 2004, pero bueno, no me quiero adelantar mucho. Y luego, por último, los autores de esta publicación comentan pues, que ellos mismos tienen un podcast, hacen un spoiler, y yo lo he escuchado. Es un podcast que es súper interesante. Os pondré el enlace en la nota del programa, que se llama Everything Hurts, donde tratan por una parte el tema de la fisiología, que es el que ellos trabajan. Entonces divulgan su trabajo, entrevistan a otros investigadores, pero lo más interesante para mí es que es ese tono, por una parte informal, para divulgar la investigación y temas de investigación. Por ejemplo, su episodio número 128 se llama Cómo generar nuevas ideas de investigación. Y tú lo escuchas, yo lo escuché el otro día, y la verdad es que es un contenido bastante potente, donde ellos comentan cómo trabajan para generar ideas para sus papers. Y por una parte, digo, es semi-serio, porque la parte seria sería por ese contenido, que en principio puede ser árido, el cómo divulgar esa investigación, esos procesos que ellos realizan para hacer su trabajo, pero por otra parte te lo hacen de una manera súper amena, sueltan un montón de palabrotas, no digo que haya que hacerlo, cuentan un montón de chistes, y la verdad que al final se hace ameno. Es una mezcla entre conversación de barra de bar, sin estar borracho, y conversación profunda académica árida. La verdad es que está bastante bien. Entonces os recomiendo también escuchar su podcast. Y concluyen en que se recomienda pues a todos los lectores que profundicen en divulgar su investigación mediante el podcasting. Y luego también te dan algunos enlaces a sitios que puedes consultar, podcasts de investigadores famosos, etcétera. Pero bueno, para terminar y para no hacerlo más largo, para mí lo que realmente me ha parecido interesante no es el mensaje en sí, que está muy bien, ¿no? Pero sobre todo, si eres un investigador o te interesan los temas de investigación y nunca te has planteado el iniciar un podcast, al leerlo, primero lo leerás de una manera bastante rápida y amena, no como un paper seco y profundo, y luego es posible que te anime a hacer algo, porque está hecho de una manera bastante amena. Entonces espero leer más piezas de este tipo, de estos Scientific Life, y bueno, espero que te haya resultado interesante. Y nada, aquí acaba el episodio de hoy, y que tengas un buen fin de semana y descanse. Venga, hasta luego, adiós, chao. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast, que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar, y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.